Bueno, vamos con el problema 23 de la IA2, que decía que un electrón se dispara con una velocidad de 10 a la 6 metros sobre segundo entre dos placas paralelas, como se indica en la figura. Si existe un campo eléctrico de intensidad 1 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb entre las placas, calcular dónde chocará el electrón. Bueno, acá vos ya tenés la disposición del campo, es decir, que la placa positiva es la superior y la placa negativa es la inferior. Por lo tanto, la dirección del campo eléctrico, tal como se ve bien claro acá, está ¿en qué sentido? Está en el sentido de la placa superior a la inferior, es decir, esa sería la dirección del campo eléctrico, ¿está? Pero fíjate que el electrón está siendo lanzado de manera horizontal, es decir, que lo estamos largando en este sentido, ¿sí? Es decir, que está saliendo con un ángulo de 0 grados con respecto a la dirección horizontal. Entonces, ese electrón, ¿qué va a pasar? No es que vaya a seguir en esa misma dirección, sino que se va a sentir atraído por la placa superior. Entonces, en ese momento va a empezar a producirse, lo que va a suceder es que va a haber una cierta trayectoria, ¿cierto? Esa trayectoria va a hacer que desde acá salga con una trayectoria parabólica, es decir, no sabemos cuál puede ser la forma, pero aproximadamente tendríamos algo así, ¿cierto? O sea que, ¿eso qué significa? Que va a haber una aceleración en este sentido, va a haber una fuerza eléctrica operando en sentido vertical y va a haber, además en ese sentido, va a estar operando, o sea, acá vamos a tener la fuerza, ¿cierto? Eso va a ser la fuerza eléctrica. Y además vamos a tener que en ese mismo sentido va a estar trabajando la aceleración, es decir, en la misma dirección que va la fuerza eléctrica, de abajo hacia arriba. Eso porque es importante distinguirlo. ¿Y por qué? Y tienen que ver, recordemos que esta parábola está relacionada con una ecuación, ¿sí? Que es esta que vemos acá abajo, y que en definitiva es una trayectoria, es la ecuación de segundo grado que describe la posición vertical en función del tiempo. Fíjense que acá tenemos B0 por el seno de alfa por t, faltaría el tiempo ahí, y acá un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, y acá es importante distinguir el signo. Como esto es una parábola con ramas abiertas hacia arriba, por lo que te expliqué acá de la fuerza eléctrica y la aceleración, entonces tiene sentido positivo. Si esto hubiera sido un protón en vez de un electrón, la parábola no va a tener esta forma, va a tener una forma, si hubiese sido un protón, se nos vamos a dibujar acá, entonces en ese caso la parábola hubiese tenido esta forma, entonces acá el signo hubiese sido negativo. ¿Se entiende la diferencia? Eso sería entonces con respecto a un protón, pero el caso nuestro es un electrón. Entonces, retomando, vamos ahora a esto y pasamos a la ejecución en sí. Entonces, una vez entendido esto, lo único que queda es aplicar las ecuaciones que definen la posición con el tiempo, ya sea la posición horizontal como la vertical. La vertical, que es igual a B0 por el seno de alfa por t, faltaría el tiempo acá, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Como el ángulo es de 0 grados, entonces este término se elimina y directamente me queda que I es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A su vez la aceleración es E por Q sobre M, o sea, reemplazando todo esto y sabiendo que la distancia vertical es de 0,5, tenemos todos los datos para poder despejar el tiempo. ¿Para qué necesitamos? Y porque necesitamos saber dónde choca el electrón, es decir, una vez establecido ese tiempo, nos quedaría ver
ahora cuánto es la posición horizontal, es decir, con respecto a X, en qué punto va a tocar allá arriba la placa. ¿Sí? La distancia vertical ya sabemos que es 0,5, pero nos falta la horizontal. Entonces, con ese tiempo nos vamos a la ecuación de posición horizontal, que es igual a B0x por t. Entonces, como la B0 por coseno de 0, coseno de 0 es 1, directamente nos queda B0. Por eso está puesta B0 directamente acá. Entonces ahí queda que X es igual a B0 por T, igual a el B0 que era dato, y por el tiempo. ¿Estamos? Bueno, acá la velocidad en este caso era de 1 por 10 a la 6. ¿Sí? Ahí arreglamos, eso era 1 por 10 a la 6. Bueno, entonces ahí quedaría ya las dos respuestas que pide el problema. Es decir, en realidad pide la posición, si existe un campo eléctrico entre las placas de 1 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb, calcular dónde chocará el electrón. ¿Está?